para que uno logre la realización personal, profesional, daba facilidades, no sé, para poder estudiar, daba facilidades para, no sé, comprar un auto, supuestamente cosas que el hombre busca para realizarse profesionalmente, ¿no? De una manera, buscar la realización personal en su vida, es decir, lograr las cosas que se propone. Después venía el resumen de la tarjeta, pero bueno, eso es otra cosa. Hasta ahí nos ayudaban. Estamos viendo la historia hace un tiempito atrás de una persona que tuvo todo, pero absolutamente todo, y es lo que vamos a ver hoy, para desarrollar todo su potencial a los pies de Dios. Tuvo todo. Esta persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No le voy a ayudar. ¿Cómo se llama? Saúl, muy bien. Saúl. ¿Recuerdan ustedes cómo venía un poco la historia? El pueblo de Israel había dicho, ¿queremos qué? Queremos un rey. ¿Por qué? ¿Porque es lo que Dios quiere? No, ¿por qué? Porque los demás tienen rey, entonces nosotros también queremos tener rey. ¿No? Era así. Fue así, los demás tienen rey, bueno, yo también. Entonces dice, bueno, como los chicos, ¿no? Yo quiero ese juguete, pero vos tenés este, no, pero yo quiero ese. ¿Por qué? Y porque él lo tiene, entonces yo también lo quiero tener. Después tal vez se lo da, y hace así, va, y listo, lo juegan más. Bueno, Samuel, que era el profeta, le había advertido, miren, no les va a ir bien, si ustedes piden un rey, no les va a ir bien, pero ellos que dijeron, queremos un rey, no importa. Muchas veces, ¿no? Mirá, vos tenés que ir para este lado. No, pero yo quiero ir para este, porque este es mejor. No, pero tenés que ir para este lado, nos dice Dios. Dice, no, yo quiero ir por este, bueno, está bien. Y después, Señor, perdón. Entonces, el Señor dice, bueno, ¿quieren un rey? Bueno, vamos a darle un rey. Y el Señor le dice a Samuel, bueno, mirá, el día anterior se lo revela y le dice, mirá, mañana van a pasar esto, esto y esto, que es lo que vimos en el capítulo anterior. Esa persona va a ser la que va a reinar. ¿Y quién era? Era el rey Saúl. Eso es hasta el capítulo 9, ¿no? Esta es la introducción. Ahora vamos a ver en el 10. Lo vamos a ir leyendo a poquito para ver todas las cositas que fueron pasando en esta historia, ¿no? Lo voy a leer, vamos a empezar. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice así. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Acá ya podemos ver cómo el Señor empieza a darle a Saúl todo lo que él necesitaba para la tarea encomendada. Tomó un frasco de aceite, dice Samuel, y lo derramó. Eso era un simbolismo de una elección. El ungido, ¿vieron cuando hablamos de ungido? Bueno, es esto. Lo unge con aceite y eso marca un simbolismo. Fuiste elegido. Luego lo besó y le dijo, ese beso, ¿qué significa? Significa el aval del profeta de Dios. Lo besó, le dijo, bueno, tenés mi apoyo. Entonces, ahí vemos. Saúl fue ungido, fue elegido y tenía el apoyo de ¿quién? De Samuel, que era el profeta, ¿verdad? Ahí ya tenemos, bueno, yo te elijo, Dios te eligió para ser rey y tenés mi apoyo. Dice, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Y acá tenemos una enorme verdad. ¿Quién te eligió? ¿Quién dice ahí? El Señor, para que gobiernes a su pueblo. ¿No? No le dice,
para que gobiernes a tu pueblo, vas a ser el rey. Dice, bueno, yo te elegí para que gobiernes a tu pueblo. ¿Y qué le dice ahí Dios? Mirá, Israel es mi pueblo elegido. Sigue siendo mi pueblo elegido. Yo te puse en esta tarea. Y eso es algo que nosotros nunca tenemos que perder de vista. Cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos la salvación, el regalo que Él nos da es Él. Él nos elige, Él nos da su bendición, Él nos da la salvación, pero las cosas pertenecen a Él. No es que nosotros las hayamos ganado. Él nos las regala. Y así, con esta función. Saúl había sido elegido para una tarea muy importante, gobernar un pueblo. Pero este pueblo era un pueblo especial, era el pueblo escogido por Dios. Y el Señor iba a ver cómo Saúl cumplía esa tarea, a ver si Saúl lo iba a obedecer. Y fíjense que esto es en la intimidad, ¿no? Está Samuel con Saúl solamente, a esta altura, en este pasaje, en este momento. Muchas veces el Señor trabaja con nosotros en privado, ¿no? Casi siempre diría que trabaja con nosotros en privado. El Señor nos habla en privado, en una relación íntima, y nos va guiando, nos va proveyendo todas las cosas, como a Saúl. Pero no nos olvidemos, toda la gloria siempre va a ser del Señor. El Señor nos puede dar tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, vos vas a tomar la palabra el domingo, vos vas a dirigir la actividad de los niños, vos vas a estar en la alabanza, ¿no? Y así a cada uno, eso dentro de la iglesia, ¿no? Pues el Señor nos da ser testimonio fuera de la iglesia, ¿verdad? En nuestro lugar de trabajo. Mirá, en tu lugar de trabajo vos vas a ser, vos sos el que conoce a Dios, vos sos el que tiene que dar el testimonio. Con tus amigos, en la escuela, en la facultad, donde sea. Y el Señor nos provee todas las cosas para que nosotros la podamos hacer. Y sigue el relato y dice, hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Celsa en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andamos buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Estoy leyendo versión NBI. Más adelante, cuando llegues a la encima de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro 1 odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes, acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando leía esto me causó un poco de gracia. ¿Por qué? Porque más detalle no puede tener. De cosas que todavía no habían pasado. Pero ¿quién sabía que iba a pasar eso? Dios. ¿Y se lo había revelado a quién? Y Samuel se la estaba contando a Saúl. Ustedes pónganse a pensar que Saúl era un muchacho que había salido a buscar la sana del padre. Vamos a ponerlo hoy a la realidad, es como que nosotros agarramos, tengo que ir a comprar 1 kilo de tomate a la verdulería. Y cuando estoy saliendo, ahí en mitad de camino, viene un señor y me dice, mira, te eligieron para esto, en realidad va a pasar todo esto, y bueno, ¿cómo termina todo esto? Bueno, vas a ser el presidente. Es como, ¿qué? No entiende nada Saúl, ¿no? Pero por eso mismo, Dios sabe, Dios nos conoce, y le dice a Samuel, y Samuel le dice todo lo que Dios le había revelado. ¿Para qué? Para que Saúl tome confianza, para que Saúl crea, y para que Saúl, si obedece esto, todo lo que va a pasar.
si él sigue ese camino, pueda llegar a dónde, a donde Dios lo tenía preparado, ¿verdad? Entonces, el Señor actúa así con nosotros. No sabemos qué camino tomar. El Señor es claro. Mirá, vos me tenés que obedecer a mí. Vos tenés que seguir mi camino. Es claro el Señor, no es que te dice, bueno, fíjate por dónde podés ir. No sé, tal vez, no sé. No, el Señor es claro. Acá con Saúl fue claro. Él tenía por delante una tarea que iba a ser muy importante. Encima, si pensamos también, era el primero que iba a ser rey. No, el primero no tiene alguien a quien guiarse y vos decís, bueno, a ver, el anterior rey gobernó así, bueno, yo voy más o menos por ese lado, o no, puedo cambiar algunas cosas. No, era el primero. Tenía un camino por delante. Pero el Señor conocía a Saúl, a Samuel también lo conocía, obviamente, y nos conoce a nosotros. Y sabe que muchas veces podemos sentirnos o abrumados, o podemos sentir temor, pero el Señor, ¿qué hace? Nos da confianza, nos da fortaleza, obviamente, si lo obedecemos a Él, ¿verdad? Pasan todas estas cosas, no, todavía no pasan, perdón. El versículo 6 le dice, cuando pase todo esto, te vas a encontrar con 3 personas, después te vas a encontrar con un grupo de profetas. Cuando pase todo esto, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás, ¿qué cosa? Una nueva persona. El Espíritu ahí está con minúscula o mayúscula. Mayúscula. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo del Señor. Y pensando en esto, dice, serás una nueva persona. Muy bien, Rosa, acá estamos en la misma sintonía. Les iba a preguntar, se me adelantó Rosa, ¿a qué le viene a la cabeza? ¿A qué texto de la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Saúl iba a lograr algo por él? No. ¿Qué iba a tener Saúl para esta tarea? El Espíritu Santo del Señor. Iba a ser transformado en una nueva persona. ¿Y saben qué? Saúl no era una persona que tenga unos antecedentes buenos, por decirlo de alguna manera, o relevantes. Era alguien común. No era, por ejemplo, como Samuel, que se acuerdan desde chiquitito, su mamá, Samuel fue fruto de una promesa, la mamá le dijo, si tengo un hijo se lo voy a dedicar al Señor. Ya desde chiquitito él estuvo siendo formado, ¿se acuerdan? La vida de Saúl era una vida, por decirlo de alguna manera, común. El padre era respetable, era fachero, como decimos acá en Argentina, o sea, era lindo, era alto, ¿no? La Biblia lo dice, era lindo, era alto, era fuerte. Por eso también un poco el pueblo de Israel quería un rey así, ¿no? Porque veía, bueno, este es grandote, es fuerte, tiene presencia, nos va a ayudar para ganar la guerra, ¿no? Veían, ¿qué veían? Lo de afuera, ¿no? Veían lo de afuera. Y spoileando un poco, al rey que viene después de Saúl, ¿quién era? David. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? No te fijes en la apariencia, sino mirá el corazón. Podría haber agregado, mirá cómo le fue al pueblo por fijarse en la apariencia, ¿no? Los años pasan, los dolores empiezan, y ya lo superficial
se va cayendo, no es importante. Pero bueno, volviendo al tema. Saúl iba a ser transformado en una nueva persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre él. ¿Se acuerdan? Yo te elegí para gobernar sobre mi pueblo. Tenés el aval del profeta, o sea, el apoyo del profeta. Pero todo lo vas a poder hacer con mi espíritu, si yo te voy guiando. Y acá les digo una aclaración, porque si algunos saben cómo sigue la historia de Saúl, volviendo a spoilear un poco lo que sigue, Saúl arranca bien, pero después termina mal, en picada. Y en un momento, dice la palabra que el Espíritu del Señor lo abandona. ¿Por qué es esto? En la antigüedad, el Espíritu Santo del Señor no posaba permanentemente en una persona. Podía ir y venir. Se posaba, luego salía. Eso sucedía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 51, que es el salmo en el que David expresa su arrepentimiento por el pecado que había hecho con Betsabé y Urías, y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso lo tomamos en contexto, ¿por qué? Por la antigüedad. El Espíritu Santo podía venir, desarrolló una tarea específica, por ejemplo con Josué, acá vemos con Saúl, pero después vemos que se aparta, pero eso era en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús en Juan 14, ¿qué prometió? El Consolador. Él va a venir y va a permanecer en ustedes. Y ahora, si aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros, permanentemente. El Señor lo prometió y luego el día de Pentecostés descendió como fuego el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, y ahí crea la iglesia, se crea lo que es la iglesia. Y todos nosotros, si aceptamos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo de una manera permanente. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo cumplía la misma función, guiar. Y miren lo que dice el versículo número 7. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que está a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¡Wow! Y ahí, espectacular. Me dice: bien, ¿sabes qué? Cuando pase todo esto, puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? El Espíritu de Dios va a estar contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo, allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Otra guía que le da Samuel, le dice: mirá, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, yo te voy a seguir guiando. Vas a tener el Espíritu de Dios para guiarte y yo también te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque sos el primer rey y si no, te van a poner la corona y van a decir: bueno, ¿y ahora qué hago? No sé, bueno, sigan trabajando, ¿no? Él no sabía lo que tenía que hacer, pero Samuel le dice, Dios, a través de Samuel, le dice: bueno, mirá, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Ven cómo el Señor lo guía a Saúl, lo va guiando de a poquito. Lo guía, lo acompaña, tiene el espíritu de él, tiene el consejo. Puede pasarnos. A veces el Señor nos da una tarea y puedes abrumarnos, ¿no? Porque esto fue medio sorpresivo para Saúl. Pero ven como el Señor, si seguimos a su espíritu, si nos dejamos guiar, si nos dejamos aconsejar, si somos sensibles a la voz de Dios, nos va guiando. No tengas miedo, no temas. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué en otra tarea tremenda. Y tal vez podemos decir: bueno, pero a mí el Señor no me dio una gran tarea para hacer. ¿Y cómo sabes que no tienes una gran tarea para hacer? ¿Cómo lo sabemos? ¿No? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tal vez tu tarea hoy sea
ser testimonio en tu casa. Y vos decís, bueno, en mi casa soy el único que cree en el Señor, soy el único que... Bueno, esa es una tarea muy importante. En tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo. El mundo está como hoy el día, gris, más todavía, más oscuro. El Señor nos llamó a ser luz. ¿Pero qué? Tenemos que seguir su guía, ¿verdad? Continúa el relato y ¿qué creen que pasó? Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Todo lo que dice el Señor se cumple. Todas las señales que Samuel le había dado antes a Saúl, ¿qué pasó? Se cumplieron. Y miren lo que dice ahí. Dios le cambió el corazón. No era porque Saúl era grandote y era un hombre de guerra y era fachero. No era porque Samuel le había hablado. ¿Quién fue el que cambió el corazón? El Señor. El Señor es el que cambia corazones. Y esto nos tiene que servir como ánimo. Oramos mucho a veces para que el Señor toque el corazón de alguna persona. Damos un buen testimonio porque queremos, amamos a las personas, amamos las almas y queremos que tengan la vida eterna. Y muchas veces no vemos el resultado. Pero ¿quién es el que cambia los corazones? Dios. Dios es el que cambia los corazones. No nosotros no podemos cambiar los corazones. El Señor es el que los puede cambiar. Pero estamos llamados a hacer luz, a ser ejemplo. ¿Verdad? Esa tarea importante que el Señor nos puso en nuestra mano. Todo se cumplió. Le dice, en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. ¿Vieron? La unción había sido una señal cuando le derramó el aceite. Acá, esa señal se cumple. Y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Y miren lo que dice acá. Cayó en trance profético junto con ellos, con los profetas. Los que desde antes lo conocían al verlo profetizar junto con los profetas se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Claro, esto es una señal de ¿qué? De testimonio. ¿No? Se notó el cambio en Saúl. Se notó que tenía el Espíritu Santo. ¿No? Tanto que dijeron, che, pero este es Saúl. O sea, es el mismo. Mirá lo que está haciendo. Y es un buen testimonio de aquellas personas que nos conocieron sin Cristo, si ahora nos conocen con Cristo, nuestro corazón, digan, pero este no era Nicolás. Mirá lo que está haciendo ahora. Mirá cómo se comporta, mirá cómo cambió. Se nota el cambio. O debe notarse, mejor dicho. Se tiene que notar. Tanto es así que digo, che, pero ¿es Saúl? ¿Es el mismo? Como que no puedo creer que es el mismo Saúl. ¿Qué hace profetizando acá con estos profetas, no? Si Saúl no es una persona que tenga muchos atributos, no es muy destacable, no es muy relevante. Pero ¿cuál era la diferencia? El Señor había cambiado el corazón de Saúl y el Espíritu Santo del Señor estaba con Saúl, ¿verdad? Que puedan decir de esto, ¿no? Las personas. Los que lo conocían antes, lo conocían después. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al Señor, ¿verdad? Y el Señor nos prepara. Acuérdense que Saúl acá estaba siendo preparado para una tarea. Y acá habla lo que decía el potencial, el ejemplo que daba al principio. ¿Cómo sabemos qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida? No lo sabemos. Acá el futuro lo conoce el Señor. El Señor ya sabía todo.
En el capítulo anterior le dijo, mirá, Samuel, mañana va a venir tal hombre, ese va a ser el rey. Acá, estando Saúl y Samuel solamente, lo elige y lo escoge como rey. El Señor ya sabe, ¿no? Ya sabe todas las cosas. Sabía todo lo que iba a pasar y ¿qué pasó? Se cumplió. ¿Cómo sabemos hasta dónde podemos llegar en las manos del Señor? ¿Cómo lo sabemos? ¿Lo sabemos? Podemos decir, bueno, pero yo estoy sentado acá en un banco y ya está, con esto está bien o no. El Señor quiere usarnos para Él. Quiso usar a Saúl para ser rey. Saúl después termina como la canción, como el yo-yo. ¿Por qué? Porque a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, a veces a un lado o todo enredado, ¿no? El Señor nos habla también a través de las alabanzas de los nenes, ¿no? Son muy profundas las alabanzas de los nenes. Saúl, contando un poco lo que sigue, empezó siguiendo el camino del Señor. Empezó escuchando. Se dejó guiar por el Espíritu del Señor. Pero después, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a hacer Saúl? A desobedecer. Y se vuelve como una costumbre en él desobedecer. Y en algunas cosas, Saúl después creyó que el camino que él elegía era mejor que el camino que Dios le tenía preparado. ¿Y saben cómo terminó Saúl? Desechado. Y el Señor puso un rey que hoy estuvimos viendo en toda la alabanza. ¿Cómo se llamaba? David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Con pecado? Sí, con pecado. Siempre que hablamos de pecado, en la historia de la Biblia ponemos a siempre lo que hizo David. Aún así, a Jesús, ¿cómo lo llamaban? Hijo de David. No se trata de que seamos perfectos. El Señor sabe que no somos perfectos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no es que pasamos a ser perfectos, no pasamos a ser perfectos. Pero el cambio en nuestra vida se tiene que ver, se tiene que notar. Y a partir de ahí el Espíritu Santo tiene que ir tomando lugar en nuestra vida. Y vamos siendo transformados. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. Pero no tiene que ser esa nuestra conducta general. Me equivoco una vez, pido perdón y sigo adelante, buscando la guía del Señor, siempre. Para no apartarme. ¿Verdad? Continúa el relato y Samuel llama al pueblo. ¿A qué? Ahora lo vamos a ver. Va a ser la coronación de Saúl. Vamos a pasar al versículo 18. Dice 17. Después de esto Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí les dijo a los israelitas: así dice el Señor Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Eso el Señor lo hizo a través de personas, de Moisés, de Josué. Pero ¿quién hizo la obra? ¿Quién fue el que los liberó? El Señor hace la obra. Nos usa a nosotros, nos puede utilizar, pero la obra es del Señor. Eso es algo que nunca tenemos que perder de vista, ¿verdad? Vamos a poner una flecha. Una flecha va derecho, va con un objetivo. El Señor es el que hace las cosas. Nosotros somos instrumentos. Y si ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones, han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Acá un poco lo que le está diciendo Samuel es: miren, ustedes fueron liberados por Dios. La esclavitud de Egipto, con él conquistaron.
Sin embargo, lo rechazaron. Entonces vengan todos ustedes. ¿Entienden? Les está haciendo recordar que el Señor no estaba de acuerdo con lo que ellos habían querido. Y acá está nuestra elección personal, ¿no? Muchas veces queremos darle el brazo a torcer al Señor. ¿El Señor sabe que es lo mejor para nosotros? Sí. Pero Él no nos obliga. No obliga el Señor. Samuel les recuerda, el Señor los liberó, con él conquistaron reinos, sin embargo ustedes los desecharon y pidieron un rey. ¿Por qué? Porque, no sé, los asirios tienen un rey, entonces nosotros también queremos tener un rey. Si ellos lo tienen, también vamos a tener nosotros. Sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libre de todas las calamidades y aflicciones. No, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y familia. ¿Por qué? Porque iban a conocer a ese rey. ¿No? Versículo 20. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Y acá, vieron que dice echaron suerte. El Señor sabía, ya lo había elegido, ya le había dicho a Samuel todo lo que iba a pasar. Mirá, van a venir 3 personas, o con 2 panes, pedirle uno, hasta el más mínimo detalle, el Señor lo sabía. Y acá dice que echaron suertes. Ay, oh casualidad, justo la suerte cayó sobre Saúl, ¿no? Ellos creían que estaban eligiendo un rey. Ellos creían eso, pensaban que estaban eligiendo un rey. Pero el Señor ya sabía todas las cosas y ya había diagramado todas las cosas. Dice, fueron a buscar a Saúl, no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido? Este hombre sí, está escondido, dice, pero se ha escondido en el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro, perdón. Bueno, nadie le llegaba al hombro, está bien, no está mal. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. ¡Viva el rey! Entonces acá vemos varias cosas, pero una de ellas vemos que Saúl tenía el apoyo del pueblo. Sí. Cualquier semejanza con un político de hoy, no hay semejanza. Él tenía el apoyo del pueblo. Y Samuel medio como le dice, ¿vieron? ¿Ustedes querían un rey alto? Fachero, fuerte, formidable. Bueno, acá está el rey. Faltaba que le dijera, fíjense cómo le va a ir con este rey. ¿Ustedes querían esto? Bueno, toma, yo se los doy. Viva el rey. Tenía todo el apoyo del pueblo, Saúl. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. ¿Ven? Ahí se cumple eso que dijo, yo te voy a decir las cosas que tenés que hacer. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres leales a quienes el Señor le había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Y acá muestra otras cosas que Saúl tenía. Otros elementos que Saúl tenía, ¿para qué? Para liberar su potencial en las manos de Dios. Tenía un buen consejo de hombres de guerra. Y también actuó sabiamente. Podemos tener el apoyo de todos, pero siempre va a haber alguien que va a criticar. Y él que dice, no les hizo caso. Es un Saúl transformado, ¿por qué? Porque tenía el espíritu del Señor. Saúl fue un hombre que tuvo todo
para alcanzar lo máximo que el Señor quería en él. Tuvo todo. Fue elegido, tenía el Espíritu Santo de Dios, el líder espiritual de su pueblo lo había apoyado, tenía el apoyo del pueblo, tenía un buen consejo. Todo. No le faltaba nada. Y encima de eso, era fachero y alto. Encima, un plus. Toma, te doy un plus. Tuvo todo. Nosotros, cada uno de nosotros, cada uno, piensa en su nombre, como a Saúl, Dios nos dio todas las cosas. Sobre todo, primero, ¿qué nos dio? A su Hijo, para morir en la cruz, reconciliarnos con Él. El Hijo resucitó, prometió, yo no lo voy a dejar solo, voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Les voy a mandar el Espíritu Santo, para que si creen en mí, moren en ustedes. Todos tenemos cosas para hacer para el Señor, para Dios. Todas las cosas no son provistas. Saúl desobedeció y fue desechado. Nosotros tenemos que elegir el camino entre seguir lo que Dios nos dice, seguir sus pasos, o tomar en nuestro propio camino. Vos decís, como decíamos recién, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer para el Señor? Si vos te pones en las manos del Señor, el Señor te va llevando, te va guiando, y te va guiando claramente, hasta con detalles, como le pasó a Saúl. Tenemos el Espíritu de Dios que nos guía para alcanzar todo lo que podemos hacer en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra tiene muchas historias y vemos, Señor, que las personas que han sido bendecidas son aquellas que han seguido tus pasos, Señor. Las personas, Señor, por el contrario, que no terminaron bien, son aquellas que te han desobedecido, que no te han buscado, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte siempre, Señor. Gracias te damos por Cristo, porque Él fue el mayor ejemplo de todos, Señor. Gracias te damos porque también Él posibilitó la relación que tenemos con vos, Señor, a través del sacrificio en la cruz, Señor. Gracias también por tu Espíritu que está todos los días con nosotros, siempre está en nosotros, Señor, y nos guía. Te pedimos, Señor, oídos sensibles para poder, Señor, seguir siempre tu camino, aún aunque haya veces que nos sorprenda, aunque haya veces que no estemos convencidos, aunque haya veces que, Señor, no tengamos toda la confianza, Señor, pero sabemos que nos conocés como un Padre amoroso y sabemos, Señor, que no fallás, Señor. Te pedimos que cada una de las personas que hoy está acá pueda tener a Cristo, Señor, en su corazón y que cada una pueda, Señor, hacer las cosas que vos tenés preparado de antemano para ellos, Señor. Para que tu palabra se siga expandiendo y para que el nombre de Cristo sea glorificado, Señor. Gracias por esta mañana aquí en el CCP Palermo. Gracias por todas las personas que no vinieron. Queremos pedirte también por aquellas que no pudieron venir, por aquellos que están de viaje, que los bendiga, Señor, y puedan estar nuevamente con nosotros prontamente. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.